Nuestro invitado de hoy es el doctor Mario Pérez Montoro Gutiérrez. Actualmente labora en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en documentación automatizada. Bienvenidos y bienvenidas. Un nuevo programa nuestro de A Fondo, con la presencia de un amigo ya de esta universidad, el doctor Mario Pérez Montoro. Como parte de la celebración del 15º aniversario de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se invitó al doctor Mario Pérez Montoro, quien es director del programa de posgrado de la Universidad de Barcelona, en una de las facultades de las cuales nos va a hablar él, y además director de la revista científica de esa misma facultad. Nos ha acompañado durante algunos días, ha dictado conferencias a los profesores, investigadores de nuestra facultad y se encuentra esta tarde y esta noche con nosotros y vamos a charlar con él. Doctor Pérez Montoro, sus primeras palabras. Muchas gracias. Antes de nada quiero agradecerle la invitación que he recibido, el esfuerzo que ha realizado el rectorado por trasladarme aquí a esta bella región y ofrecerme la oportunidad de transmitir dentro de la modestia el conocimiento y también la oportunidad de aprender de ustedes. Todo lo que me están enseñando y mostrándome todo el recorrido que tienen por delante. Bueno, la verdad sea dicha es que el doctor Mario Pérez Montoro ha dejado sorprendidos a muchos de nuestros profesores investigadores con algunas de sus charlas. Una de las primeras sorpresas que hemos tenido es acerca del tema de la biblioteca. La idea tradicional de la biblioteca con esa persona que normalmente a veces es hasta de edad, cascarrabias, que solamente se limita a tomar el libro y a entregárselo al usuario. Con tu presencia y tus conferencias, esa imagen ha cambiado totalmente. Si la puedes explicar con grandes líneas, te agradecería. El público que nos escucha es un público de a pie, el ciudadano común y corriente de nuestra provincia, pero que sigue la vida de nuestra universidad. Bien, básicamente lo que se está produciendo es un cambio del rol, del papel de la biblioteca dentro del proceso educativo universitario. Estamos pasando de un modelo donde el profesor enseñaba de forma magistral a un modelo en el cual es el estudiante el que aprende. Este cambio provoca un nuevo papel de la biblioteca. La biblioteca ya no puede ser algo pasivo, reactivo, que reacciona cuando un usuario, un profesor, un estudiante, le pide algún tipo de documento, sino que se convierte en un nuevo actor de ese proceso de aprendizaje. Un actor al mismo nivel que el profesor, el pedagogo, el analista, etc. Es un nuevo papel, básicamente. Ahora, ese papel del bibliotecario, el actual, lleva a que el bibliotecario participe del proceso de aprendizaje del estudiante y también de los procesos de investigación que llevan los docentes adelante o los estudiantes de grado o los estudiantes de posgrado. ¿Cómo es esa participación de él? Bien, entre las responsabilidades que se incorporan a esta nueva concepción de la biblioteca, que técnicamente se le suele llamar CRAE, que es el acrónimo de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. El bibliotecario se responsabiliza de la formación del estudiante en la habilidad o en la alfabetización informacional del propio estudiante, es decir, le da las herramientas para que de forma autónoma sea capaz de solventar sus problemas de información. Lo mismo ocurre con los proyectos de investigación o los trabajos de fin de grado y también respecto al profesorado. En este caso especial se le forma en la búsqueda de información científica para cubrir sus objetivos de producción científica. Antes de poder aportar avances en la ciencia hay que saber hasta dónde ha llegado la ciencia. Eso se consigue buscando información, y por otro lado el bibliotecario también ayuda a acompañar al docente en la utilización de nuevos espacios digitales de docencia que complementan esas clases presenciales clásicas que hasta el momento impartía el profesor. Es decir, el bibliotecario se encarga también de ayudarle a crear ese aula virtual donde se encuentran los documentos imprescindibles para garantizar el proceso de aprendizaje diseñado por el propio profesor. Tú nos contabas que a ti el bibliotecario, vamos a ponerlo así, el bibliotecario de la Universidad de Barcelona,
a ti te había adiestrado en cómo colocar todos los elementos de las asignaturas que están bajo tu cargo en la página web, ¿verdad?, de la universidad, con un programa que tienen ustedes específico al respecto. Cuéntanos un poco cómo es ese pase para que la gente que nos escucha observe la relación que hay entre el docente y el bibliotecario. Bien, básicamente esa nueva manera de enseñar, donde el estudiante aprende, necesita de un entorno virtual, un contexto en el cual esté suministrado todos los documentos. Pues el profesor es el responsable de la gestión de ese nuevo contexto digital, pero recibe la ayuda del bibliotecario a la hora de administrar. El bibliotecario, por ejemplo, enseña a implementar una tarea utilizando ese campus virtual, a subir un fichero, a realizar una gestión del área de ficheros, a diseñar una tarea, a construir las actas para firmar las notas finales. Es decir, el bibliotecario se convierte en un metaprofesor, es decir, enseña al profesor que terminará enseñando. Es un formador de formadores. Ese papel es nuevo en todo este esquema. En el modelo de calidad que está implementando el SEACES en el sistema universitario ecuatoriano, ahora se nos está exigiendo un indicador que diríamos que es fácil de cumplir, 8 títulos por cada un estudiante. Se trata simplemente de la tarea tradicional de la adquisición de textos que se almacenan en un sitio. Ese papel definitivamente, ese indicador, vamos a decirlo de la manera más específica posible, con toda seguridad va a modificarse en los próximos 5 años e iremos caminando hacia allá. Pero es que el bibliotecario ya no solo es bibliotecario, deberá estar acompañado de un ingeniero de sistemas, deberá estar acompañado de un pedagogo, de un equipo que hace esta tarea múltiple que es el escenario de la biblioteca. Justo como usted lo señala. De hecho, no hablamos ya de bibliotecarios, sino de trabajadores del CRAE, que pueden tener formación bibliotecaria, pero también pueden tener formaciones híbridas de biblioteca tecnologías, biblioteca derecho, biblioteca pedagogía. Es decir, el perfil del bibliotecario tradicional se dinamita en favor de un nuevo perfil que abarca otra serie de disciplinas imprescindibles para poder cubrir ese nuevo rol. Pero también hemos de destacar que el bibliotecario históricamente ha sido una persona con capacidades de reciclaje, de interés, de curiosidad. Sí, así es. Y esto lo ha llevado a no estancarse en sus lenguajes controlados, que no varían durante siglos, sino en interesarse por nuevas formas de colaboración. El bibliotecario quiere suministrar la información y adecuarse a los nuevos sistemas de suministro de esa información. Efectivamente, la biblioteca siempre ha sido el corazón también de las universidades, aun cuando se ha ido congelándose, pero se daba por entendido que el bibliotecario, estoy recordando por ejemplo a Jorge Luis Borges, que fue bibliotecario en Buenos Aires, recordaba este momento alguna obra de este europeo italiano, El hombre de la rosa, me parece que grafica muy bien el papel de la biblioteca en los monasterios de entonces, ¿no? Bueno, era el corazón. Hoy ha vuelto a recuperar ese papel de manera transversal, diríamos, con los nuevos instrumentos. Yo diría más, déjame que apunte una anécdota. Estuve de profesor visitante en la Universidad de California, en Berkeley, y cuando uno visita la Biblioteca Central hay una frase esculpida en la pared que dice: el fundador de la Universidad de Berkeley decía, no me recuerdo el nombre, perdón, deme usted una biblioteca y yo construiré una universidad alrededor, para que vean. Y por otro lado, fíjense cómo los formatos han ido evolucionando de manera que ya no es importante poseer el conocimiento en la cabeza, lo importante es saber dónde se encuentran esos conocimientos. De esa manera multiplicas exponencialmente el conocimiento que posees. No lo tienes en la cabeza, pero sabes acudir a él cuando sea necesario. Además que es imposible hoy que un ser humano pueda poseer, acaparar todo el conocimiento que hay en el mundo, ¿no? Vamos a regresar, nos vamos a detener, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a regresar en breves minutos. Volvemos.
formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Recuerdo que hace 15 años todo era un sueño. Luego se convirtió en lucha. Después hubo una primera piedra. Recuerdo también los primeros estudiantes. Se construyeron las primeras aulas. Vi los primeros graduados. Actualmente tenemos un campus. Ahora soy pilar fundamental en el cambio de la región. Estamos de regreso. Nos acompaña esta tarde y noche el doctor Mario Pérez Montoro. Mario, una de tus conferencias también hizo relación con las revistas científicas. Hoy, en el sistema universitario ecuatoriano, este tema de las revistas científicas, los artículos indexados, le da más de un dolor de cabeza a los docentes ecuatorianos. Cuéntanos desde tu experiencia, director de revista científica, has publicado muchos artículos en revistas indexadas, ponnos este cuento de la manera más simple y sencilla posible para que los amigos televidentes entiendan cuál es el dolor de cabeza que tienen hoy los docentes universitarios. Bien, es un dolor internacional, es un dolor que afecta al 100% del profesorado universitario que está en este negocio. La ciencia tiene un grave problema y es que hay que medir la calidad de lo que tú haces como científico. Y podríamos medirlo de forma individual, pero eso sería imposible. Entonces lo que se suele hacer es medir cuál es el impacto que tú causas en tu comunidad científica. Y para medir esto lo que se hace ver es cuántas personas citan aquel artículo donde tú reportas tu investigación científica. Esta es una manera muy intuitiva de medir. Pues para medir la ciencia lo que se hace es registrar las revistas donde publican los científicos sus resultados y medir el número de citas para después apuntar un factor de impacto de la producción científica. Así, a gran escala es cómo se mide, salvando aspectos técnicos, una manera de medir el impacto científico de los científicos en su área de conocimiento. Por eso se crean unas bases de datos donde se indizan, donde se registran las revistas para medir y poder medir el impacto científico de la producción científica. ¿Qué pasa? El problema viene cuando no todas las revistas están aquí, porque hay unos índices de calidad para seleccionar qué revistas forman parte de estas bases de datos. Para alcanzar esos estándares hay que cumplir aspectos formales, pero también aspectos de contenido. A su vez, la revista tiene que tener impacto en el área de conocimiento en el cual está diseñada. Revistas que no lee nadie, revistas cuyos artículos no son citados por nadie, están condenadas a no tener impacto y no estar reflejadas en estas bases de datos. Estas bases de datos es donde, como tú dices, están registradas. Esto es lo que se llama la indexación, ¿verdad? Correcto. Palabra que por otro lado viene de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Argentina, ¿verdad? De los índex famosos, donde se colocaban los libros que la Iglesia decía que no, eran profanos, que no se deberían leer. Ahora resulta que a la vuelta del tiempo, los que están en el índex son los que deberíamos leer si queremos estar al tanto del conocimiento científico. Esas bases de datos gruesas, tú que las dominas, enuméralas rápidamente porque en la legislación ecuatoriana, en el reglamento académico nuestro, de régimen académico, se están gratificando aquellos artículos que se publican en revistas que están en el ISI y en el CIMAGO, ¿no? CIMAGO, ¿no? Bueno. Las gratifican y las otras las admiten, pero no las gratifican. Esto que puede sonar un poco un lenguaje críptico,
A ver, tú que eres experto, ponlos en lenguaje sencilla. Básicamente hay dos bases de datos que dominan la medida del impacto científico, el negocio del impacto científico. En el fondo hay un negocio detrás. Atrás, claro. Luego hablaremos si quieres. Una es Web of Science, la web del conocimiento, Web of Knowledge, la web del conocimiento, que está detrás la empresa Thomson and Reuters y que tiene una base de datos multidisciplinar. Incluye ciencias naturales, medicina, física, química, etcétera, etcétera, ciencias sociales y también arte y humanidades. Y lo bueno que tiene es que han desarrollado una herramienta bibliográfica que mide el impacto de las revistas y se llama el Journal Citation Report, JCR, para abreviar. Y ahí mide el impacto que tiene cada una de las revistas en la comunidad científica, analizando el número de citas que recibe durante 2 años. Esa es una de las grandes bases. La competidora se llama Scopus y está distribuida por Elsevier, que es otra multinacional como Thomson Reuters. En este caso están representadas todas las ciencias, pero hay una representación mucho más vívida, realista, mucho más descriptiva de lo que son las ciencias sociales. Es decir, Scopus acostumbra a indizar en mayor medida también y con mayor sensibilidad revistas de ciencias sociales. En este caso ya no hay el factor de impacto el que se maneja, que es de Thomson and Reuters, sino un factor de impacto que ha propuesto un grupo de investigación de la Universidad de Granada, España, que se llama el SJR, que es el SIMAGO Journal Report. Y ahí calculan también el impacto con otros factores, otra fórmula matemática, no a 2 años, a 3 años, que intenta competir con el factor de impacto de la otra base de datos. Básicamente estas son las dos competidoras. Luego tenemos bases de datos latinas, sectoriales, temáticas, pero estas son donde se apoyan las agencias de calidad para medir el impacto de la producción científica de las universidades públicas. ¿Dónde está el negocio? Aquí había un político ecuatoriano que una frase la volvió casi histórica. Se preguntó en una campaña electoral ¿dónde está la plata? Preguntándose acerca de dónde iba la plata de la corrupción, ¿verdad? Claro. Ahora aquí, ¿dónde está el negocio de estas revistas indexadas? El negocio es doble. Por un lado, te venden el acceso a estas herramientas para que tú puedas ver el impacto de las revistas. Tú como científico necesitas saber dónde publicar y uno de los elementos de selección de la revista es ver la calidad de la revista. Pues para ver la calidad de las revistas necesitas explorar con unas herramientas, el JCR por ejemplo, ver el impacto. También para ver el impacto de un autor en concreto necesitas esta herramienta. Ahí hay una parte del negocio, venderte el acceso a esta herramienta. En el caso de España, el ministerio correspondiente nos permite el acceso a las universidades para que los investigadores puedan utilizar esa herramienta. Hasta el momento, en España estamos viviendo una crisis importante y no sabemos qué va a ocurrir, pero cuesta bastante dinero. Y otro negocio de todo esto está en repagar la ciencia que hacen nuestros investigadores y que previamente hemos pagado. Me explico. Los gobiernos invierten mucho dinero en financiar proyectos de investigación que como fruto dan artículos científicos, es decir, pagan con dinero la producción de artículos científicos. Luego los científicos cogen estos artículos y los envían a publicar en revistas. Esas revistas están distribuidas por distribuidoras que ganan mucho dinero en dar acceso a esos artículos. Cuando una universidad tiene que pagar por una base de datos para tener acceso, ¿qué está haciendo? Repagando aquel dinero que pagó al científico por producir la ciencia que ya era de la propia universidad, lo vuelve a pagar por la distribución de esa multinacional que le da acceso a la propia ciencia que había hecho. Sí, a la larga los clientes de este negocio son los estados, por un lado, las universidades por otro. Correcto. Por otro, y me imagino que algunas corporaciones interesadas en tener acceso porque llevan investigaciones por su propia vía. Centros de investigación, de patentes, etcétera, etcétera. Pero hay un negocio muy lucrativo. El acceso a las bases de datos no es nada barato.
y el acceso a fuentes, es decir, obteniendo el artículo, es importante en función del número de potenciales usuarios, del ciclo de vida de ese artículo, etcétera, etcétera. Con el doctor Mario Pérez Montoro se nos quedan algunos temas en el tintero, pero con toda seguridad él regresará por estas tierras y vamos a continuar conversando. Mario, estamos cerrando. Me hubiera gustado que deje algunas instrucciones, porque con seguridad hay profesores de la universidad que van a escuchar este programa, unas instrucciones brevísimas sobre cómo escribir artículos científicos para estas revistas, puesto que muchos profesores están interesados en hacerlo. Pero bueno, esto se tiene que terminar, como todo en la vida. Tus últimas palabras, ha estado a tu satisfacción la visita aquí en Ecuador. Mira, démosle una mirada un poco a tu estancia aquí en Santa Elena, ¿cómo ha sido? Yo he descubierto un país que manejaba mentalmente a partir de 4 tópicos, 4 lecturas, y he descubierto unas personas con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, con un recorrido largo por delante, pero con la capacidad suficiente para sacar este negocio adelante, convertirse en un gran país, básicamente. Bueno, con las últimas palabras del doctor Mario Pérez Montoro, que este sea un gran país, que hay mucho por hacer. Nos quedamos con eso y le agradecemos a la presencia del doctor Mario Pérez Montoro y con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus llamadas, por todo lo que nos acompañan con este programa. Buenas tardes y buenas noches.